El Consejo de Administración Legislativa se ratificó este jueves en su decisión de principalizar a los asambleístas alternos de los correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Por lo tanto, traspasar todo su salario a quienes acuden al Pleno y a las sesiones. Los integrantes analizaron la situación de los legisladores que viajaron a Ciudad de México como asilados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Patricio Donoso. Él es vicepresidente de la Asamblea y asambleísta por el movimiento Creo. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy. María del Carmen, cosa igual. Mil disculpas por la velocidad con la que tuve que venir en los últimos 45 minutos de tráfico. Impresionante. Vengo de Monteolivo, que es aquí nomás. Yo pensé hacer 20 minutos, hice casi el doble, pero llegué a tiempo, Dios mediante. En buena hora que fue así. Muchas gracias por ello, asambleísta. Queremos consultarle sobre esta resolución del Consejo de Administración Legislativa que se pronunció respecto de la situación de estos tres legisladores, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que en su condición de asambleístas no asisten más a la asamblea porque han recibido asilo político de México y no se sabe qué hacer con ellos. Tomamos hoy en la mañana 3 decisiones importantes y digo en el orden tal y como se las puso en la resolución escrita. La primera, ratificarnos en aquello que resolvimos tanto el 22 o 23 de octubre cuanto el 11 de noviembre. Me explico. En el mes de octubre recibimos vía Skype a los 3 ciudadanos asambleístas que se encontraban aquí al lado del Estadio Olímpico Atahualpa, en la Embajada de México en Quito. Y vía Skype nos explicaron que la razón por la cual ellos no iban a ir a la asamblea y nos pidieron que sus salarios, y eso está bien que lo hayan hecho, no sean puestos en sus cuentas corrientes, y nosotros aceptamos eso con enorme gusto y además con justicia, porque quien trabaja es el que debe ganar. Desde el 22 de octubre eso. Así es, pero como no se paga el sueldo de octubre sino a finales, no cobraron octubre ellos. Cobraron los que fueron principalizados, que es la segunda decisión, los meses hasta aquí de octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué lo hicimos? Porque no existe en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aquello del abandono del cargo. No existe. Para legislador, para presidente sí existe. Sí existe para presidente, pero para legislador no existe y no es culpa mía, no es culpa nuestra. Yo no hice ni la ley, ni siquiera la Constitución. Es más, yo voté en contra de la actual Constitución, haciendo uso de mi derecho. Es decir, se trata de un nuevo vacío legal dentro de la ley de la orgánica de la función legislativa, lo cual ya se debería considerar después de esto una reforma, porque no es posible que este tipo de situaciones se den. Yo estoy de acuerdo, María Carmen, pero también hay que aceptar que es primera vez que ocurre algo similar. Yo tengo muchos años de legislador, nunca ha ocurrido, ni he visto, ni he escuchado algo similar. El hecho cierto es que resolvimos que los salarios los reciban los principalizados, que son sus alternos, y así se venía operando. En noviembre resolvimos algo más, que esos salarios depositados incorporarían todos los beneficios que tiene un trabajador, en este caso un legislador. Y hoy en la mañana resolvimos no solamente el tema de los salarios, sino que el uso o la administración, si cabe así decirlo, de los despachos legislativos los tengan los que han sido principalizados. Esto es la decisión de quiénes son sus asesores. De ocupar las comisiones y todo. Ocupar comisiones, nombrar asesores, tienen 2 asesores y un asistente y una secretaria. Por tanto, eso ya está recontra decidido, porque no podemos decir, y lo digo abiertamente, a alguien quizás no le guste lo que voy a decir, pero es la verdad, no podemos decir que ya no son legisladores, porque las 6 razones por las cuales pueden dejar de ser legisladores son las siguientes, y las digo rápidamente. Primero, la terminación del periodo para el cual fuimos nombrados legisladores. Segundo, sentencia ejecutoriada en un proceso penal, que no hay. Tercero, un juicio de destitución, como sucedieron algunos del año pasado, cosa que no ha habido. Cuarto, es una revocatoria de mandato. Quinto, es la renuncia de ese legislador. Y sexto, es la muerte. Pero no hay la figura de abandono del cargo. Por tanto,
Es más, permítanme hacer un ejercicio. Ellos podrían venir mañana a trabajar porque no existe una orden de prisión, no existe un juicio incoado contra aquellos asambleístas. Y agradecer a sus alternos y ocupar nuevamente sus despachos. Claro, podrían hacerlo porque no hay un juicio, no hay una orden de prisión, Freddy, por lo tanto podrían venir. Esa es una decisión de ellos, pero eso sí, cobrar sueldos. Pero si van a mantener. Ni octubre, noviembre, diciembre, peor enero. Pero si van a mantener esa condición de asambleístas, Sí. ¿no deberían también mantener ciertos derechos relacionados a su cargo? Ya que no han sido destituidos. No, pero lo que hemos hecho es bajo el principio mundial, planetario, de que gana aquel que trabaja. Y ellos no han estado trabajando en estos ya casi 100 días. Por tanto, el trabajo y todas sus prerrogativas, sus derechos, las ganan aquellos que están trabajando, que son sus alternos que fueron ya principalizados desde octubre. Como son considerados también ya como servidores públicos los legisladores, hay un aviso de salida para el IES, es decir, ya no está aportando la Asamblea en nombre de ellos. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con aquella frase de aviso de salida. Ese es un mecanismo que está en el sistema computacional del IES. Me explico mejor. El IES no ha recibido, por supuesto, el pago de los valores de ellos porque no han trabajado. Por tanto, el IES en su parte operativa señala que ya no, señala aquello. Escuchó semántica, que aviso de salida, pero nosotros no hemos... Pero es que el patrono tiene que emitir eso. No, eso emite el IES. Nosotros lo que hemos informado al IES desde octubre es que los salarios ya no ganan ellos sino sus alternos. Ahora, lo que haga el IES es potestad exclusiva de ellos, y el IES lo que ha dicho es, bueno, no hay ya esa relación por ahora. Yo en lo personal sostengo que esto es provisional, porque repito, Pueden volver mañana. pueden volver mañana porque no hay una orden de prisión. Es más, algo que es importante señalar, no es cierto que el gobierno les dio salvoconducto, porque no tenían por qué darlo. Así es. Lo que dieron es facilidades para que se trasladen desde aquí al lado del Estadio Olímpico hacia el aeropuerto de Tababela, pero no hay tal salvoconducto. ¿Qué pasa con la institución de la inmunidad parlamentaria? Exacto. Nosotros resolvimos, porque no somos expertos en el tema, ni existen precedentes y antecedentes de ninguna especie con respecto a lo sucedido, el pedir a través de una comunicación, y esa fue decisión unánime del CAL, a Cancillería que nos informen exactamente lo que usted acaba de decir, Freddy, y que nos informen además qué tipo de asilos recibieron, porque no nos olvidemos que hay ciertos asilos, supongo yo no soy experto y puedo estar equivocado, donde el asilado no puede inclusive emitir opinión. Eso tiene que decirnos quién. Cancillería, pues que es la que sabe del tema. Hoy mismo se ha dirigido una carta a Cancillería para que nos llenen de elementos de juicio con respecto a esa inquietud que tiene que ver con el asilo, con la posibilidad de hablar o no hablar de temas políticos, con el tema de inmunidad. Yo puedo emitir mi opinión muy personal y la he dicho hoy por una nueva ocasión. Creo que ellos pueden venir e instalarse en la Asamblea. Ahora, si es que hay juicios o no, ya no depende de nosotros, sino de la vindicta pública. Claro, yo también me voy a permitir expresar lo que pienso respecto de la inmunidad. Esta es una institución inmanente a los legisladores. Así es. Y esta debe cobijarles a quienes están actuando, es decir, a los Trabajando. alternos. Es muy si valedera. es que vienen y se principalizan nuevamente estos 3 legisladores que hoy están con asilo político, pues allí les cobijará nuevamente a ellos la inmunidad. Yo creo que su lectura es la correcta. Ahí tiene. Creo que sí, porque tiene usted razón. Los beneficios aquellos son atenientes a quienes están haciendo el trabajo de legisladores. No se olvide que los legisladores tenemos alternos, y cuando faltamos va el alterno. No así un funcionario público de algún ministerio o de cualquier entidad pública o estatal, hablemos pública en este caso, que si falta 3 días sin excusa, pues pierde su trabajo. Aquí es diferente porque es la función legislativa, no tiene el mismo tratamiento, pero claro, la parte que está incompleta, y María del Carmen tiene razón, es que en el fondo es un vacío, porque nunca se había dado, nunca, yo no he visto esto jamás, que legisladores que no tienen una orden de prisión salgan, además por su propia decisión. Ahora, ¿se están observando todos los procedimientos legales necesarios para que no haya después algún problema y que ellos, pues, obviamente, Exacto, después digan que sus derechos han sido afectados y por ahí se encuentre alguna falencia que les dé la razón? Esa pregunta suya es absolutamente clave contestarla. Tan es así que tenemos el temor de que pudiésemos estar violando derechos de personas. Es más, el asilo es un derecho humano, así calificado por las Naciones Unidas y el planeta entero. Hemos tomado el buen cuidado de no ejercer aquello que alguien ya pidió.
otro legislador, de declarar abandono al cargo, porque no existe la figura. Si nosotros hubiésemos actuado así, creo que el día de mañana nos van a decir, no, ustedes sobrepasaron el derecho humano de un ciudadano que ha pedido asilo. Y claro, esto es un tema internacional, el gobierno de México sabrá por qué lo hizo, es un tema de ellos, no nuestro. Ahora, políticamente hablando, la decisión de estos 3 legisladores de irse a México, cobijados por asilo político, le está perjudicando a la agrupación Revolución Ciudadana, de lo que entendemos, porque de los alternos, al menos 2 han plegado a Alianza País y solo uno se ha quedado con Revolución Ciudadana. Así es, y el otro asilado es alterno, el otro legislador asilado. Son 3 principales que están en lo que usted acaba de mencionar, Freddy, y en efecto solo uno de ellos sigue la línea de la Revolución Ciudadana, los otros 2 de Alianza País. Es un tema interno de ellos, sabrán cómo lo manejan, pero por supuesto no es esta una buena noticia para nadie. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta por Creo, miembro del CAL, que ha tomado esta resolución de ratificar la principalización de los alternos, suspender el pago de salario a estos 3 legisladores, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, mientras ellos se mantengan asilados políticamente, y pagar ese salario a los alternos. Y quería simplemente aclarar para la opinión pública que escucha FM Mundo que ellos desde octubre no han cobrado, ni siquiera el mes de octubre, aun cuando la reunión tuvimos el 23, pero claro, como los salarios se pagan a final de mes, no han cobrado octubre, no han cobrado diciembre, en noviembre, ni tampoco diciembre, porque por ahí escuché a alguien que decía que barbaridad, cobraron sin trabajar. No han cobrado. En buena hora que sea así, que el salario se traslade a los alternos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.